Bajo mi perspectiva creo que, a ver, sí podemos estar influenciados por esos hitos, pero quizás por una diferencia generacional relativamente, bueno, relativamente fuerte. No creo que lo vivamos como, desde el punto de vista de nuestra actividad profesional, como algo que nos haya marcado en exceso. O sea, quizás, o sea, no quiero que parezca como que no tenemos memoria de, pero puede que no lo hayamos vivido, digamos, como en carne. Sí que pienso que si de lo que hablamos es de hitos contemporáneos, pero por contemporáneos ahora sí que me gustaría matizar, como lo más reciente, o sea, de hace una década quizás, o 15 años, de 15 años atrás, o sea, de 15 años para acá, ahí sí que puede que diga que nuestro trabajo, o nuestra, no quizás nuestro trabajo, sino nuestra forma de habitar en este contexto, o de formularnos dentro de este contexto, puede verse más marcado y más influenciado, pero a lo mejor pero no tanto por acontecimientos anteriores, hace a lo mejor 10, 15 años, de una forma marcada, quiero decir. Decir que no sería una estupidez absoluta. Principalmente porque si hablamos de afectación, o sea, lo que no podemos decir que a nosotros no nos haya afectado algo que ha sucedido. A lo mejor no somos del todo conscientes de qué manera lo hace, pero sí que ha afectado. Es decir, o sea, yo no puedo obviar, por ejemplo, si yo considero las Meninas un hito en la historia del arte, porque lo considero, no puedo obviarlo. O sea, a lo mejor yo miro mi obra y digo, pues no tiene nada que ver con las Meninas, pero sí que es un hito que influye en mi trabajo, porque hay una memoria que yo contemplo como tal. O sea, cuando tú haces un trabajo, realmente estás recogiendo todo lo que se ha hecho anteriormente. O sea, no puedes obviar lo que ha sucedido en tu propio contexto. Y de hecho, posiblemente seamos fruto de esas políticas y de esos hitos directamente. Que se vea reflejado directamente y que podamos distinguir dentro de alguna pieza alguna referencia concreta hacia uno de esos hitos de los que hablamos, que ahora mismo tendríamos que concretar exactamente cuáles son, porque cuáles son esos hitos exactos, ¿no? que se pueda considerar como hitos. Está claro que las políticas culturales se van desarrollando y cada paso que se da se suma al que había detrás, y puede ser que se vengan arrastrando por costumbres que a lo mejor en estos momentos no son tan funcionales en el sentido de administrar una política cultural. Quizás, por ejemplo, no a lo mejor uno de los, no uno de los hitos, sino la acumulación de esos hitos, o el punto de vista que han arrojado esos hitos en el afuera, o sea, fuera de las islas, fuera bueno, de Tenerife y de las islas en concreto, en la relación con el otro, a lo mejor yo encuentro que sí que nos marca, porque sí que se ha generado una historia potentísima en relación a la exoticidad. O sea, gran parte de esos momentos culmen arrojan o plantean un panorama... Bueno, y todavía la sufrimos en ese sentido. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, si la exoticidad lo entendemos como hito, todavía seguimos yendo a ver exposiciones que se plantean desde el punto de vista de la exoticidad y se nos sigue vendiendo como artistas exóticos. Y si nos vamos fuera todavía somos mucho más exóticos, cuando lo que nos queda a nosotros de exóticos yo creo que es bastante poco ya, me parece. Por ejemplo, en ese caso concreto de la exoticidad, que eso sí podría ser un hito. O sea, sí, que esa imagen de la exoticidad, ese imaginario, se conforma a través de... Sí, de ciertos discursos que vienen precedidos por momentos concretos en la historia canaria. Está claro, perfecto.
y que se mantienen y que se siguen hilando Claro. en la actualidad. Y ese hito que tienen su vigencia. De ese hito se hace categoría. Y la categoría de exótico, pues sí que la arrastramos. Para bien o para mal la arrastramos. Y muchas veces, posiblemente sí que tengas que tener en cuenta esa exoticidad o quitarte esa categoría cuando estás planteando una obra. A lo mejor ese exceso de limpieza en ciertas obras, huyendo, porque al final es una huida de ese parámetro exótico, por ejemplo, pues ya que estamos hablando de exoticidad, pues podríamos hablar de otro hito y sacar otra categoría que también explotamos mucho en Canarias y vemos muchas tesis en torno a esos fenómenos, ¿no? Sí, es cierto que nosotros huimos de esa exoticidad, puede ser que sí. Si lo ves por ausencia, seguro que sigue marcado. Yo no sé cómo contestarte a esto, la verdad. Porque bueno, cuando pasaste el cuestionario de la entrevista, yo leo la pregunta y no sé si te refieres exactamente. Entiendo que porque hago una sobrelectura de la pregunta. ¿Que lo que ha sucedido aquí ha sido un trabajo colectivo? No lo sé. Yo creo que no. ¿Que se pueda producir ahora, a partir de este momento, un trabajo colectivo? Creo que sí. Porque yo te voy a poner bueno, lo voy a hacer así, cronológico. En las primeras reuniones, sinceramente me resultaba difícil que de esos primeros grupos de trabajo que hicimos pudiera salir puestas, ¿sabes? Vínculos, el vínculo necesario para poder desarrollar un trabajo conjuntamente. Quizás faltaron más reuniones de ese tipo, ¿no? Y ir filtrando todas esas pequeñas cosas que van matizando lo que es después un proyecto. Por ejemplo, el siguiente paso, que fueron las reuniones de la sala de los lavaderos, para mí, por ejemplo, no era el contexto ideal para seguir profundizando en el otro y poder desarrollar algo con cualquier otra persona o con cualquier otro profesional de otra disciplina. ¿Por qué? Porque a lo mejor el formato no era el adecuado. Había que haber hecho primero una primera sesión en la que hubiesen venido los invitados, estos 3 curadores que nos visitaron, o los profesionales que fueron a hablar de ciertas cuestiones respecto a la ciudad de Santa Cruz, y con una sesión así más matutina y dejar la tarde para que se diese de manera más, no sé cómo decirlo, más natural, entre comillas, ese encuentro, y después a lo mejor con el tiempo seguir y proponer estos acercamientos a los trabajos que se estaban produciendo. Quizás eso quedó ahí, yo salí de esas reuniones y tampoco me enteré muy bien qué iba a desarrollar cada uno. También es verdad que todos estamos en pleno proceso ya, con las puertas cerradas a nadie más y trabajando cada uno lo suyo. No sé si hablar de... casi que voy a citar hasta a Juanma Paler, cuando decía que no se creía esta cosa del rollo interdisciplinar, que no se lo creía. Y ahora empiezo a entender por qué no se lo cree, porque posiblemente él siga entendiendo esa interdisciplinaridad como espacios acotados en sectores acotados y que después se unan en una sola obra conjunta, y eso no creo que tenga que ver nada con el rollo interdisciplinar, ni para nada. Y de hecho, en una de las conversaciones que tuvimos con uno de los participantes de la exposición, no entendía cómo me planteaba que pudiese llamar a partir de ahora, de este momento, lo que había aprendido, que iba a ser capaz de trabajar con un artista, ¿no? Ofreciéndole un trozo de pared para que hiciera un mural. Perdona, estamos confundidos. Eso no es ser para nada interdisciplinar. Serlo significaría dejarme afectar por la disciplina del otro y trabajar en una que es mixta,
que no es ni arquitectura, ni es arte plástico, ni es fotografía, ni es nada por el estilo, que no sé ni cómo llamarlo. Entonces, ¿qué ha sido interdisciplinar? No lo creo. Que a partir de ahora podamos hacer cosas que sean interdisciplinares, me lo creo más. Sí, yo en eso sí, por ejemplo, tengo que decir que sí encuentro que sea un acierto y un logro de esta exposición, porque si bien comparto lo que dice Óscar, ¿no? De que no creo que se haya dado ese feedback colectivo de manera suficiente antes de abrir las puertas, de inaugurar, de forma, o sea, sí se dio el feedback colectivo, pero no con el peso suficiente como para que durante esos meses como que a la gente le apeteciera trabajar juntas. Y sin embargo creo que durante el proceso, aquí en este espacio, porque las piezas, muchas de ellas no vinieron y se montaron ipso facto, ¿no? Sino que estuvimos unos días en la sala y cada uno pues a lo mejor con su tinglado, pero esos días, por ejemplo, para mí, bajo mi óptica, esos días en la sala, independientemente de que fueran necesarios para resolver cada uno de nosotros la pieza o nuestras piezas, servían para atender, no solo entender, sino para atender el proceso de los demás. Y pudiera parecer a lo mejor en casos que la gente está como absorta en su hacer, ¿no? en su momento, en su pieza, como cuando nosotros estábamos aquí. Pero pienso que claro, en una parte estás atendiendo a lo tuyo, pero por otra parte estás atendiendo a los demás. Y me ha parecido súper importante ver los procesos de trabajo, o sea, porque a mí muchas veces me apetece trabajar con alguien, no solamente porque conozca a lo mejor un trabajo que ha realizado esa persona y digamos como que lo conozco de archivo, ¿no? Como lo conozco a nivel a lo mejor documental, pero lo que me parece súper interesante es cuando conozco a esa persona en su quehacer, o sea, en su labor, cuando la veo trabajando. Entonces, aquí he visto a gente trabajando que es de otras disciplinas, arquitectos, diseñadores y tal, y ahí es cuando he encontrado ¿sabes? Como el clic, ¿no? Porque después, o sea, el mismo día de la inauguración, o sea, por ejemplo, una de las conversaciones a las que está haciendo alusión Óscar, o sea, tuvimos unos ratos hablando que de repente empecé ahí a ver cómo había puntos, ¿no? donde conectábamos y puntos donde no conectábamos, porque también me interesa muchísimo cuando no conecto con algo, pero ese algo me parece interesante, o sea, no me interesa que todo tenga que estar conectado con mi trabajo y muchísimo menos que mi interlocutor piense como pienso yo, desarrolle un proceso similar al que desarrollamos nosotros, porque no tengo demasiado interés personal en encontrar una imagen como gemelar, sino encontrar una imagen de un distinto, ¿sabes? de un otro que me aporte. Perdóname, sí que a lo mejor hubiese sido un buen, por llamarlo así, ejercicio, ¿no? Hacer una apuesta en común de qué entendía cada uno por esa mezcla de disciplinas, ¿no? Yo sigo convencido que es complejo decirle a alguien que tiene que abrir su puerta y dejar entrar a otro. Es dificilísimo. O sea, a mí me costaría un montón. Entonces, eso me parece un trabajo muy complicado, muy complicado. Pero es verdad que hay que provocar ese espacio, ¿no? Ese espacio de encuentro que tú lo estás llamando al espacio de montaje de una exposición donde todo el mundo tiene un nivel de adrenalínico y entonces vas a guardias, se abre, pide ayuda, te dejas ayudar, te dejas aconsejar, todo el mundo opina, que eso es una parte muy enriquecedora de un proceso de trabajo que antes a lo mejor no se da, ¿no? Entonces, si tú eso lo consigues hacer antes de plantearle o de abrir los temas de trabajo que se pusieron o se propusieron para desarrollar, si hubiese dado ese pequeño encuentro, hubiese sido más sencillo, me da la sensación. Sí, pero bueno, de todas maneras, también hemos hablado con anterioridad
de que en última instancia yo tampoco considero que esta exposición sea un final de nada, No, de para ningún... para nada. No, quiero decir que, por ejemplo, ahora estamos como cronológicamente hablando de antes, durante el proceso expositivo, el momento en el que se abren las puertas, se inaugura y tal. Yo no estoy diciendo que sea un final. De hecho, es cuando realmente empieza el trabajo bonito, es cuando empieza la crítica, de la autocrítica y de lo que ha sucedido, y empiezas a analizar. Eso es lo interesante. Y que podamos hacer una mesa de trabajo en el que nos sentemos todos y nos reunamos. No estoy diciendo que sea una mesa de trabajo súper seria ni nada de esto, sino otro encuentro yo lo veo necesario. ¿Por qué? Porque nos podríamos acercar mucho más, y sí que esas puertas están más entornadas para poder los unos entrarnos y los otros salirnos de una casa, de otra. Tiene que estar así. O sea, está claro que en los tiempos que corren estamos todos en guardia, y eso también imposibilita esas relaciones, ¿no? de frescura, ¿no? Que es como, bueno, pues pásate por aquí y hacemos algo juntos. Esa es la realidad. Sí, pero sin embargo yo creo que, por ejemplo, ese germen, o sea, como germen digamos, está. ¿no? Y además la disposición, o sea, a mí lo que me encanta es que veo que está, o sea, que algo que es muy importante y es la disposición. Porque está claro que tú, o sea, que Gilberto y Alicia nos, o sea, fuerzan una situación, ¿no? O sea, juegan a ponernos en esa situación, y a lo mejor al principio pues estás un poco como con más reparos, y ahora veo que la cosa va como, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, como incluso en relación al capital social, ¿sabes? O sea... Tú solamente tienes que pensar en la primera reunión. Sí. Y lo que sucedió en esa reunión. Es cierto que yo lo miro ahora y digo, joder, hemos caminado un montón. O sea, podemos trabajar en conjunto en un proyecto determinado, ¿sabes? Y entendiendo lo que... Yo entiendo por una cosa de varias disciplinas, o sea, que las disciplinas se fundan, y lo que salga, no sé dónde categorizarlo, si en una disciplina determinada o en otra. En el planteamiento que hicimos de la exposición era fundamental para nosotros reflexionar sobre la administración pública y el papel que ha jugado, tanto en cómo se representa el ciudadano dentro de la ciudad, pero también cómo ha determinado el espacio de ciudad, el espacio que habitamos. Éramos conscientes de que era una de las capas más complejas, y en las conversaciones que fuimos teniendo fuimos acotando para hablar de dos aspectos que eran casi de la intimidad del individuo. Uno que era el nacimiento y otro que era la defunción, dos momentos fundamentales en la vida. Finalmente optamos por la defunción, por el acto de defunción, y en ese proceso llegamos a Chercha, a ese objeto que hay en la sala, que no es un objeto realmente, sino es un vacío. ¿Pueden explicar un poco el proceso por el que desde Administración Pública llegamos a Chercha? Vamos a ver, cuando nos hicieron el encargo, la verdad que, hombre, al principio intentamos abordar, digamos, el tema de la administración pública casi como una cuestión de nomenclatura, y nos parecía un poco tedioso y pantanoso, farragoso. Después, pues, a medida que íbamos un poco ahondando en el proceso de trabajo, pensábamos en qué podía escapar a la administración pública. O sea, si nuestra vida como civiles está absolutamente reglada, normalizada, de qué forma o qué podía ocurrir que se escapase a la administración. Y llegamos a la conclusión, después de
examinar y remirar y buscar normativas variadas, de que ni siquiera la muerte era susceptible de escapar a la administración pública. Pero como bien decías, al principio no lo focalizábamos solo en la muerte, o sea, pensábamos que a nivel privado el ser humano tiene hitos, unos hitos comunes a todos, que son, bueno, pues el momento en el que nace, quizás en el momento en el que, bueno, hay uno que podríamos llamar matrimonio, pero cuando decide establecerse como, o formar una familia, un núcleo familiar, y el momento en el que muere. Y esos hitos también están absolutamente normalizados. Y el tema de la muerte en concreto, que fue en lo que al final un poco nos centramos, nos parecía que, si bien no se escapaba a la administración pública, se acumulan numerosos vacíos en torno a este tema, porque quizás es un tema que a la propia administración le da como un poco de yuyu, lo que nos pasa a nosotros, ¿no? En nuestra vida cotidiana. O sea, de la muerte apenas se habla porque no es grato, ¿no? No es un tema como para estar en una sobremesa. Y la administración intenta regular por completo el hito, el hecho de morirte, pero se le escapan muchas cosas, y no creo que sea tanto que se le escapen como que no, o sea, es como que hay un tira y afloja, ¿no? Entre, bueno, en esto incido, pero esto hasta aquí paro, ¿no? Y lo dejo como un poco al sentido común. Al final nosotros lo que hemos hecho es una retícula que distribuye ciertos espacios que al final lo único que están marcando es el tamaño de cuerpos, ¿no? Acostados, básicamente. Esos huecos creo que son necesarios para entender también, o sea, hacer esa retícula con huecos o con ahuecamientos son necesarios para entender la muerte de los suelos realmente, ¿no? Es como se van superponiendo un espacio sobre otro. En este caso entiendo la complejidad que supone, porque estamos en un edificio que está catalogado como BIC, que en realidad puede suponer como una agresión. Estamos tocando lo que es un patrimonio pero bueno, es patrimonio hoy, mañana a lo mejor esto es otra cosa, le plantan otro suelo encima y no pasa nada. Pero como ya lo hicieron con un convento, como ya lo hicieron con un mercado, como ya lo hicieron con una cancha de tenis. Eso ha sido histórico también, pero ¿por qué en concreto 4 losas? Pero fíjate que a mí, por ejemplo, el tema del patrimonio sí que me parece que yo hubiese entendido de cualquier forma que no nos hubiesen dejado hacer la intervención, pero en cierta medida, aun sabiendo que es una intervención que tiene la agresividad o el componente agresivo, ¿no? de que abre una zanja en el suelo, siempre entendía que incluso a nivel patrimonial, o sea, vamos a ver, cuando tú, a veces los valores de patrimonio se otorgan, ¿no? a un edificio, y luego no se sabe muy bien qué memoria están manteniendo, ¿no? O sea, qué estamos conservando en realidad en esa celebración, en ese momento, en esa conmemoración patrimonial. Y creía que esta intervención, pese a lo que digo, que se puede considerar agresiva, o sea, en el hecho de que esté rememorando, ¿no? Y de que esté incidiendo en la propia memoria del suelo de la edificación, me parecía como interesante en ese sentido, ¿no? En vincularlo a la patrimonialidad del edificio. O sea, es como repito, que hubiese entendido que nos hubiesen dicho que no, pero
Yo creo que es una, por nuestra parte, la intervención es súper respetuosa. En ese sentido. Lo que sí me sucede a mí es que tengo una sensación muy extraña con la pieza, porque acostumbrado normalmente a formalizar en positivo, ¿no? Mi sensación en sala es como que no tengo obra. Es rarísimo. Y eso me produce vértigo. Ni siquiera me produce vértigo el hueco que hemos hecho, o los huecos que hemos hecho. Me produce vértigo no verlo. O sea, no verla. O sea, construir al revés. Construir en vacío. Por eso cuando también presentamos el proyecto para pedir los permisos, yo decía que... Sí, de hecho, ¿te acuerdas que yo me acordaba muchísimo durante este proceso de los textos del texto en concreto de Rosalind Krauss sobre la condición negativa del monumento en la escultura contemporánea, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que te comenté lo de la publicación sobre el suelo, ¿no? de la revista Acto que lleva Pepe Cuyás? Porque es un tipo de trabajo, bueno, para nosotros de hecho ha abierto, ¿sabes? Un proceso de trabajo, o sea, un proceso nuevo de trabajo, y nos ha hecho enfrentarnos a algo con lo que no nos habíamos enfrentado antes. No es el hecho como de enfrentarte al suelo y este tema, ¿no? O sea, como, o al hecho ese del patrimonio, de la solicitud, del permiso y tal y cual, sino desde la propia concepción, ¿no? del espacio, del arte. Está claro que una de las dudas que tuvimos durante el proceso, yo le decía a Beatriz, digo, en la historia del arte, o en la historia del arte contemporáneo se han abierto muchos huecos, porque se han abierto muchos huecos, se han cavado muchas zanjas. O sea, ¿dónde se sitúan nuestros huecos en ese espacio? O sea, ¿qué diferencia nuestros huecos? O sea, la respuesta hay que buscarla en ese sentido. ¿Qué tienen estos huecos que no tengan los otros? De todas maneras, también te digo que aunque no hubiésemos hecho estos huecos, la pieza se hubiese seguido titulando, porque estaba construida como tal, Chercha, que era ese espacio destinado dentro de los cementerios a los enterramientos que no tenían la posibilidad de ser sagrados, es decir, suicidas, protestantes, masones. A lo mejor no con un hueco, sino con una cosa en positivo, pero hubiese sido la misma. La resolución es la que abre otro territorio en el que podemos estar hablando ahora. Yo no sé si te contesto con eso. O sea, yo todavía me estoy preguntando qué es este hueco dentro de los huecos que se han hecho en muchos años en el arte, ¿no? Conocemos muchos, o sea, no somos los primeros que hacemos un hueco en el suelo.